Vamos a arrancar con el fogueo de la conferencia número 16 de fase B. Los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Vamos a estudiarlos. Cabe aclarar que estos son los círculos dantescos que nos habla el maestro Dante, pero son los círculos dantescos o esferas dantescas de la Tierra, de nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Él nos los dejó explícitos en un libro que se llama La Divina Comedia. Entonces, bueno, vamos a estudiar unas partes importantes de estos mundos infiernos que están también íntimamente relacionados con nuestros mundos infiernos. Entonces, vale la pena aclarar el objetivo de estos círculos para nosotros dar ánimo y lograr salirnos de estas infradimensiones, ¿no? Entonces, cuando la persona ha agotado sus 108 existencias, el ser humano, la persona pasa a lo que se llama la muerte segunda, ¿sí? Y el defecto, todo el defecto que hemos creado durante esa evolución, que lo habíamos visto en el mundo humano, en el mundo mineral, mundo vegetal y mundo animal, esos defectos psicológicos ahora deben morir, ¿sí? Por ley de involución. Entonces, vamos a ver cómo todos estos defectos van a morir en su ley, o sea, del placer al dolor, ¿sí? Cabe aclarar algo muy importante y es que en estos mundos ya no hay libre albedrío, o sea, la persona ya no toma las decisiones como acá, ¿sí? Porque la persona ya está sometida bajo unas leyes de unos demonios que obligan a las personas a hacer cosas para que los defectos se desintegren de manera voluntaria, o sea, voluntaria para el demonio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estudiar los círculos, del 1 al 5. Vamos a ver que a mayor profundidad o a mayor esfera, pues ahí va a haber más leyes. Y las leyes van a representar el dolor que representa o la presión, por digámoslo así, ¿sí? Entonces, la primera esfera es la esfera del círculo, es la de la luna, ¿sí? Aquí esta esfera es como, lo llaman como el limbo o el pasillo o la sala de recepción del infierno, ¿sí? Como el hall del infierno, ¿sí? Aquí se encuentran todas aquellas personas que se dejaron llevar por la pereza, ¿sí? Y también se habla que estas personas, aquí se encuentran las personas que no están bautizadas, ¿sí? Entonces, por la pereza de no querer prender el fuego, se dejan llevar por los vicios o los ocios de la naturaleza, y la persona no logra prender el fuego, o sea, no logra subir su energía sexual, ¿sí? Para realmente ser bautizado con sus propias energías. Recordemos que la pereza tiene dos polos, ¿no? Uno que es la activa y la otra que es la pasiva. Entonces nosotros veíamos la pereza en el estado pasivo, que es todo lo que es el ocio, el sueño, la televisión, el celular, descansar, dormir. Y la activa es esa pereza que hace que no queremos trabajar en la hora del ser, ¿sí? Que tiene que, por ejemplo, ahí sí le salen a uno cosas, querer tener dinero, querer hacer cosas que debía estar pendiente, querer hacer aseo, querer lavar la loza, querer arreglar el carro, bueno, mejor dicho, salen cualquier cantidad de cosas. Entonces, cuando la persona se le agotan sus 108 existencias, pasa, estas personas, dadas encarnadas, eh, bueno, aquí como es el pasillo del infierno, entonces hay almas que no se le han acabado las 108 existencias y están esperando para volver a nacer, ¿sí? Entonces vuelven y hacen sus mismas actividades en este lugar como si estuvieran vivos, ¿sí? Y como si tuvieran cuerpo físico, ¿sí? Entonces, las personas aquí en este punto, si se le acabaron sus 108 existencias, entonces deben matar esos defectos perezosos a través del placer, ¿sí?
Entonces ponen a la persona, por ejemplo, si tiene un defecto de la televisión, de ver series, de ver películas, entonces la persona lo pone, lo sientan a ver la serie preferida y dura esa persona viéndolo una semana, 2 días y pues es muy agradable, pero como no hay libre albedrío, entonces tiene que continuar viendo la misma serie, repitiendo otra vez y ya llegará a un punto donde ya los ojos o el cansancio ya se va a empezar a desesperar, ¿no? Entonces ya va a entrar el dolor. Entonces después de 20, 30 años viendo la misma película, la persona empezará a totearse, o sea, el defecto, el desespero, entrará al dolor hasta que se le estallen los ojos y la persona pues así se va a liberar de ese defecto de la televisión. Igual pasa con todo el ocio, igual con el sueño, con la televisión. Entonces, así es como estas personas van a empezar a desintegrar cada uno sus defectos de la pereza. ¿Sí? Está regido por 96 leyes nomás, hay poca presión, ¿sí? Pero igual existe un leve dolor, ¿no? Luego la persona una vez termine todos sus defectos de la pereza, sigue bajando al círculo, al siguiente círculo, o al mundo infierno. El segundo círculo está, es el de Mercurio, ¿sí? Y aquí se encuentran todos los fornicarios, ¿sí? Bueno, cabe aclarar que para uno librarse de este primer círculo dantesco, uno debe prender el fuego para poder subir sus energías, vencer la pereza. Por eso cuando uno inicia estos temas, estas prácticas, uno lo primero que va a hacer es vencer la pereza, o sea, negarse a las cosas para poder prender el fuego, ¿sí? Así nosotros vamos a convertir nuestro mercurio, nuestras aguas a transparentes. Listo. Entonces seguimos bajando, llegamos a esfera de Mercurio, aquí están todos los fornicarios, aquí ya se duplican las leyes. Entonces aquí vamos a ver a todas las personas que tienen el gusto por derramar la energía creadora sexual, ¿sí? Ya sea, esto se da también a través de la imaginación, ¿no? Aquí entra mucho la laxivia, todas las imaginaciones, los actos sexuales que se van a dar. Entonces, aquí se genera, y esto se genera, y de todos estos pensamientos, toda esa laxivia, todas esas perversidades que uno tiene en la mente sexuales, se generan unos vientos huracanados, que son los vientos venusquinianos, ¿sí? Eh, Aquí, por ley, los demonios, o sea, los que gobiernan estas esferas, aquí las personas deben por ley derramar toda su energía sexual, ¿sí? Entonces, lo mismo, las personas y todos los pensamientos de la laxivia que tienen deben proyectarse y hacerse, ¿sí? Entonces, aquí vemos que todo ese placer que las personas nos genera, el botar la energía creadora sexual, aquí llegará un punto, como no hay libre albedrío, llega un punto donde empieza y pasa al dolor, ¿sí? Entonces, y el dolor trae pues sufrimiento. Entonces, aquí empieza tanto placer que la persona empieza, por ejemplo, si está en sus burdeles, entonces la persona le asignan una prostituta y luego le asignan otra y él lógicamente pues está en todo su furor de placer, pero ya cuando vaya por ahí en la tercera, cuarta, quinta, ya la persona no es como un placer, sino como un dolor, como un ardor, ¿sí? El querer botar la energía, el ya no querer seguir botando la energía porque eso le está produciendo dolor. Ese dolor tiene que aumentar significativamente hasta que se estalle los órganos, ¿sí? Y así se libere ese defecto que nosotros mismos creamos, ¿sí? Porque el mundo infierno es una máquina que busca destruir todos los defectos que nosotros hemos creado y liberar pues la chispa, ¿sí? Eso hace la persona. Claro está que si queremos eliminarlos voluntariamente, pues podemos hacerlo aquí y ahora, sin necesidad de pasar por esto. O sea, se pasa, pero de manera voluntaria. ¿Mm? Listo. Ese es el segundo círculo. Pasamos, seguimos bajando. Se siguen doblando el dolor, ya no son 196 leyes.
ya pasa a ser 196 leyes. Y encontramos la tercera esfera, la esfera de Venus, donde aquí se encuentran todos los defectos del placer, ¿sí? Eh, el placer, por ejemplo, por la gula, por estar comiendo todo el tiempo. Aquí está el placer también por derramar la energía sexual. Todas esas personas que consumen alcohol, que sienten un placer por estar ebrios, sobrios. Aquí está todo el placer de la música, de la bohemia, eh, toda esa emoción lujuriosa al quererse ser querido por las personas, ser adorado, idolatrado. Eh, todos esos, todos esos placeres hacen que la persona busque el dolor, ¿sí? Porque recordemos que el placer y el dolor están íntimamente relacionados. Entonces, todos esos placeres que las personas empiezan a generar por ley se convierten en dolor. Y el Dante representa ese tercer círculo como un lugar muy frío, congelado, pero es de la cantidad de lágrimas que las personas han dado por dolor, por el desamor, por apegos. Entonces todas esas personas al llorar está representado con todo el tiempo está lloviendo, ¿sí? Entonces por eso se encuentra en un lugar muy frío, ¿sí? eh, Aquí las personas eh, los ponen, por ejemplo, si él es el defecto de la gula, entonces los ponen a comer, ¿sí? Y de tanta comida que le dan, pues las personas empiezan a vomitar, empiezan a desesperarse, y entonces todo el instinto de la persona empieza a verse sometido a través del dolor, ¿sí? Y así las personas que ya no quieren, o sea, no desean seguir sufriendo, encuentran a un guardián, que el guardián es un demonio, se llama Cancerbero y es un demonio de 3 cabezas. Entonces este demonio olfatea a ese tipo de personas que ya no quieren, que sienten temor y lo despedazan. Se lo comen y a través de los órganos, porque la persona, él se lo traga y entonces todos los ácidos estomacales y todos los procesos que se vive una persona dentro de un animal, la persona sigue sufriendo, ¿sí? Y así se va desintegrando sus defectos hasta que ya el mismo demonio lo expulsa y la persona pues sale huyendo sigue su camino hacia el siguiente círculo dantesco. Entonces encontramos el cuarto círculo dantesco que está gobernado por la esfera del Sol, ¿sí? Aquí están todos sus ávaros y todos los derrochadores, ¿no? Entonces aquí se encuentran los mismos tacaños y los despilfarradores, ¿no? En este lugar hay mucha pobreza, ¿sí? Hay muchos muertos deambulando. Esto es como hay mucha pobreza, sí, o sea, el karma de pobreza aquí rige por todo, porque las personas que están todo el tiempo, toda su existencia las pasaron eh, acaparándose terrenos, o sea, todo trabajo en función del dinero, ¿sí? Todo el tiempo fue acaparar lotes, acaparar predios, acaparar cosas. Entonces, aquí miran todas las personas que gastaron su tiempo y su energía en función del dinero, ¿sí? Entonces, aquí se ven muchas personas moviendo rocas, ¿sí? Y en las rocas representan el dinero o la fortuna que acabaron de acumular. Entonces, estas personas no duermen ni siquiera por cuidar esa roca, ¿sí? Y al final, estas mismas personas tratando de cuidar esas rocas, llegan ladrones y se las roban, ¿sí? Entonces ahí entra el tema de los ladrones y empieza toda esa frustración, toda esa ira. Entonces estas mismas personas que cuidaban su fortuna y ve que se la roban, se convierten en ladrones. Entonces empieza una cadena de ladrones robándose entre ellos mismos, ¿sí?
Y así empieza entonces todo este dolor de querer cargar esa piedra de un lado para otro sin descansar, ¿sí? Entonces a través del cansancio es como las personas se van a empezar a desintegrar todos sus defectos que crearon siendo tacaños o siendo derrochadores, ¿sí? Siendo ávaros o siendo despilfarradores. Listo. Entonces, aquí, aquí, por ejemplo, también están todos los juegos de casinos. Todo, cuando, por ejemplo, una persona está en un casino y gana, entonces la felicidad que siente la persona al ganar, pero cuando pierde todo, pues ve toda su frustración tirada en nada y que todos sus sueños de convertirse en ricos cayó. Entonces, así es una pequeña presión de lo que se siente estar allá, en estos mundos infiernos. Seguimos bajando, llegamos a la esfera de Marte. Aquí se encuentran, o sea, el nivel de presión, o sea, la cantidad de leyes se duplica, que llegamos a las 1536 leyes. Y aquí encontramos la violencia, ¿sí? Entonces aquí el nivel de sufrimiento es tan alto, pues la cantidad de leyes ha aumentado significativamente. Eh, y dice que hay ríos de agua hirviendo, y eso, eso está representado por la sangre de la persona que es iracunda, que tiene mucha ira. Aquí se ve mucho la violencia, la ira. Entonces toda esa ira instintiva se ve reflejada en los ríos, ¿sí? Aquí se encuentra, es como una zona de guerra, todo el tiempo es peleando la gente, ¿sí? Entonces todo lo que imagina peleando, toda esa irritabilidad, entonces es peleando todo el tiempo, ¿sí? Aquí realmente el defecto se divide en dos polos, ¿sí? Aquí la persona se da cuenta que realmente está muerta y que está viviendo un proceso de los infiernos, porque aquí la ira se, todos los defectos tienen un polo, tanto el pasivo como el activo, o sea, el negativo y el positivo. Entonces aquí la ira se divide con la violencia. Entonces es lo mismo que el miedo, la violencia. Entonces el miedo ve la ira suya, la que acabo de crear. Y ese miedo pues le asusta tanto que entonces le da más miedo. Entre más ira la persona tenga, más miedo la persona va a tener, ¿sí? Entonces ahí la ira se la pasa huyendo o corriendo de su misma ira. Y la ira le da más ira al ver que su miedo está huyendo. Entonces es como un juego del gato y el ratón, donde la persona siente mucho temor y la persona está todo el tiempo con la ansia del miedo, de la zozobra, va aumentando hasta que la ira se traga el miedo, ¿sí? Y entonces vuelve y nacen y vuelven y siguen con el mismo suceso, ¿sí? Básicamente, todos estos círculos están íntimamente relacionados con los defectos y cómo va creciendo gradualmente su dolor, por ejemplo. Eh, Se dice que cada defecto muere en su ley. Entonces, vemos como a través del primer infierno, como a través de la pereza, nosotros no queremos prender el fuego, o sea, no queremos realmente trabajar por el objetivo en el que venimos. Entonces terminamos adulterando, terminamos fornicando, y detrás de esa fornicación hay un gusto de tener placer, ¿sí? No solo de fornicar, sino de comer, de alcoholizarnos, de drogarnos. Todo ese placer por ley va a pasar al placer del dolor, ¿sí? Y entonces de ese placer y del dolor, entonces ahí es donde entran los codiciosos, los abrazadores. Entonces las personas avaras que quieren tenerlo todo, o que por el contrario quieren ser muy tacaños, ¿m? O quieren ser muy despilfarradores de dinero, de alcohol, de drogas. Y ahí la persona se desequilibra, ¿sí? Eh, a consecuencia de ese desequilibrio que la persona tiene, termina en la violencia, ¿sí? Aquí es donde la persona realmente se da cuenta de que están en el mundo infierno.
por su nivel alto de sufrimiento. Entonces, estos círculos, vamos a ver que estos primeros círculos nos enseñan cómo es que nosotros, al no hacer nada, dejarnos llevar mecánicamente, por ley tenemos que volvernos violentos. Entonces vemos el niño que es una persona muy pasiva, que tiene toda su dulzura, eh, se deja llevar por la pereza, termina fornicando y la persona después en la adolescencia termina siendo muy grotesco, ¿sí? Muy iracundo. Asimismo se da este proceso en los mundos infiernos, pero con un nivel muy alto porque estamos hablando de muerte, muerte de esos defectos, ¿sí? Entonces así es como nosotros nos dejamos llevar por el mar de la existencia, siendo unos leños, y pues terminamos en estos círculos dantescos. Entonces, esa sería la explicación de los primeros 5 círculos dantescos que nos habla el maestro Dante. Bueno, listo, Sergio, por este fogueo. Bueno, nos muestra varias cosas. Comprender que el yo no tiene, no hay esperanza. Comprender que el yo o se muere o se muere. O sea, es cuestión de tiempo. Si no lo destruimos nosotros, igual hay que matarlo. Entonces, la naturaleza lo elimina. La diferencia es que no hay forma de sacar sabiduría después de que está en las infradimensiones. Y aquí voluntariamente sí lo podemos hacer. Es necesario todo esto en el universo porque esto visto a nivel psicológico pues nos muestra claramente todo el proceso del pago del karma. Tiene que ser así porque hay que, se le debe cobrar a la persona todo el dolor que le ha causado a la naturaleza y a los demás. Se le debe cobrar el dolor que se causó a sí mismo. Entonces, las infradimensiones, pues es para eso. Se le llama tritocosmos, triturador de cosmos. Entonces, ahí la persona va a ser triturada, detalle por detalle, yo por yo. Entonces, las personas que están apegadas a leer, bueno, nosotros tenemos apegos a muchos yoes, pero allá no hay nada que hacer, allá tendrá que despegar todo eso a la naturaleza. De una manera, una forma de evadir la ley. La ley se evadirla a largo plazo. El mago negro puede evadir la ley hasta cierto punto, pero tarde o temprano cae. Y va a ir a estos. A nivel externo, a nivel científico, los planetas son centros de magnetismo, son centros magnéticos que atraen fuerzas. Y uno ve que todo está pegado al piso. Todo, absolutamente todo se pega al piso. Se le llama la ley de la gravedad. Pero realmente es una fuerza magnética que atrae el ego del hierro, el ego del plástico, el ego de la madera. Y el peso va a depender de la cantidad de yoes que tiene eh, el, pues el objeto que se está trayendo. Porque es que nosotros no comprendemos, nos dejamos llevar mucho por los conceptos de los científicos, ¿no? Pero no, la cruda realidad es que el magnetismo se da entre los polos opuestos o que se complementan. En este caso está el polo del yo con el polo del mismo yo opuesto. Por eso la muerte se da en dualidad, ¿no? Entonces hay una íntima relación entre toda la psicología y la ciencia. No se desprende una cosa de otra. Los científicos han desprendido la psicología de la ciencia. Y por eso la psicología que maneja esta raza es muy menor, ¿no? Muy superficial, en comparación a la Atlántida o la Lemuria, que ellos sí comprendían que hay una unión, está ligado la psicología con
la masa, la materia, la energía, en general con la ciencia, la biología, la música, todo tiene los mismos principios, las mismas leyes, pero se ha desprendido porque la persona ya perdió capacidades mentales, inteligencia y ya no puede ver estas uniones, no tiene la capacidad de análisis profundo. Entonces, por eso la raza es tan superficial. Cuando ingresa la persona a estos círculos, eh, debe comprender todos los procesos de la presión, cómo funciona la presión, cómo la persona debe ser presionada hasta como una olla expresa, hasta que explota. Es un proceso científico, si lo vemos desde el punto de vista de como un compresor, ¿no? Le mete y le mete y le mete aire y le mete aire hasta que llega un momento en que explota. Entonces la chispa que está atrapada hay que liberarla y la única manera es de esa forma, ¿no? Como cuando explota la pólvora, se libera mucha energía, o una bomba, se libera energía. Entonces aquí hay que presionar y presionar y presionar hasta que ya no aguanta más y debe explotar. Entonces las personas aquí pues disfrutan porque tienen algo que es la medida. Entonces la persona mide hasta qué punto ya no quiere algo y se va a descansar o cambia de actividad o se relaja, busca relajarse de alguna otra manera. Pero allá no hay forma, allá tiene que mm, seguir y seguir y seguir y seguir. Y eso es la presión misma que se va generando eh, en la psicología de cada yo, porque hay que ver esto no en general, sino verlo detallado en cada uno de los aspectos de la misma formación de la psicología de una persona. Entonces, es necesario, vital comprender que hay que salir de los conceptos del infierno porque siempre se le echa la culpa al diablo, los demonios, y es como algo ajeno a uno, como algo que está por allá y que es peligroso y que nosotros no debemos acercarnos a eso. Son conceptos religiosos muy errados que dañaron el enfoque de lo que es la responsabilidad de la persona consigo misma. Esos demonios que tanto le tienen miedo, que están por allá en el infierno afuera, están dentro de uno. Lo manejan a uno, lo controlan a uno, lo guían a uno, lo llevan a uno a cometer errores de todo tipo. Pero la persona como se siente buena, como que se siente que está con Dios, como que se siente que es espiritual, pues entonces crea ese concepto de que nosotros estamos en un bando y los demonios y la maldad está en otro. Y resulta que no, todo está aquí y ahora dentro de uno mismo. El infierno está aquí adentro, Dios está aquí adentro, todo el universo está aquí adentro. Entonces, eh, tener claro esto y ver la crudeza de lo que es el infierno ayuda a que la persona se dé un shock y ya empiece a hacer esfuerzos para trabajar, eh, no perder el tiempo, porque esta sociedad es una sociedad infernal. Toda la estructura social salió del infierno. Escuelas, colegios, universidades, dinero, el concepto amor, el concepto familia, el concepto pareja, el concepto hijos, el concepto riqueza, el concepto pobreza. Todo salió del infierno, todo es su estructura infernal. Toda la gente aquí contenta con sus cosas, su celular, con su carro, con su clase, su confort, su elegancia. Todos contentos en el infierno. No asocian el infierno que hay en la sociedad con el infierno que le espera allá abajo, multiplicado por millones. Sino que aquí es un infierno llevadero porque el libre albedrío, que la persona decide y toma decisiones para no generar tanta presión en la psicología. Aunque a veces por karma se le sube la presión en una depresión, en una tristeza, o se le sube la presión por desborde de sobredosis de droga. Bueno, pero bueno, esto ya es diferente, porque de todas maneras
ya se mete una presión kármica que la persona no puede manejar, pero sí maneja niveles. Lógico, todo esto está medido para que la persona no se suicide, porque eso lo cuadran antes de nacer en el diseño electropsíquico, pero la persona no se imagina la cantidad de presión que tiene por allá guardada. Toda esa cantidad de yo es que a la final, en las infradimensiones, se van a liberar. Esto no son cuestiones de creer o no creer, o decidir o no decidir. Son cuestiones que deben llevarse a cabo porque eso hace parte de la mecánica del universo. Y las leyes equilibran el universo, entonces los dioses no tienen sentimentalismos morbosos, ni lástimas, ni pesares, ni... No, los dioses saben que el dolor hace parte de la vida, que la persona nunca quiso trabajar el dolor, nunca se quiso enfrentar al dolor y que se enamoró del dolor, no lo quiere dejar. Y cada placer está movido por un dolor interno. Detrás del placer hay un terrible dolor y la persona está pegada a ese dolor. Lo que pasa es que cuando se lo aumentan a las malas, pues empieza a chillar, que es lo que pasa en el infierno. Entonces, comprender esto es importante porque la gente sigue y ustedes ven, en lugar de ponerse una persona a morir, se pone 3 horas, 2 horas a ver videitos en un celular. Ahí contenta. No se da cuenta que está alimentando fuerzas infradimensionales, ¿no? Eso es como el vicioso, ¿no? Se le dice al drogadicto, mire, esa droga lo daña, esa droga lo vuelve zombie, esa droga le destruye la parte vital. No, a él no le importa eso. Por momentos como que trata de aceptarlo, como que trata de sentir algo de culpa, pero eso al ratico se le pasa y otra vez al consumo porque quiere experimentar el placer. Lo mismo pasa con el celular o con cualquier cosa. Las personas no quieren hacer los esfuerzos reales y concretos para vivir en un estado de conciencia, un estado de interiorizamiento, un estado de paz interior, tranquilidad, de calma, tener esa vibración que requiere el desarrollo de la conciencia. No, a la gente le encanta estar en el infierno, vive en el infierno, goza de su infierno, y como les digo, es un infierno llevadero y graduado eh, porque hay libre albedrío, pero no se comprende lo que hay detrás de todo eso. La enorme cantidad de tensión y presión que le va a tocar soportar a la persona en las infradimensiones. Entonces, uno es muy superficial, es muy como que no le ve la importancia, como que, y no le ve la importancia primero porque no conoce, segundo porque no reflexiona y tercero porque no investiga. Entonces, las presiones de los yoes son terribles, ¿no? Y la maldad de los yoes, porque todo yo es muy perverso. Y el objetivo del yo es tragarse a la persona, vivir de la persona es una sanguijuela. Y la persona, pues, como ya está enviciada, pues acepta y pide inclusive que el yo se lo trague, porque cuando el yo se traga a la persona, le da placer. Y como la persona es viciosa y no comprende que es viciosa, pues lo acepta y lo quiere y lo busca. Entonces así anda todo el mundo, ¿no? Con sus cosas, buscando sus placeres, sus deleites, sus goces, sus necesidades, y sigue y sigue y sigue hasta que, bueno, el mismo ego se lo traga y lo mata, lo lleva al cementerio y bueno, y vuelve y nace y vuelve y repite hasta que le toque ir a involución. Entonces hay que comprender esto de las infradimensiones, saber el martirio y el dolor y el sufrimiento, que no son años, son 100.000 años, ya varios siglos. Hay veces que son millones, depende de cada persona. Depende de la cantidad de karma y depende de la cantidad de energía que tenga acumulada, porque si es un elemento que creó uno o dos cuerpos y va a involución, lógicamente que se va a demorar mucho, porque esos cuerpos allá en las dimensiones se vuelven demonios, se voltea la fuerza. Entonces, claro, desintegrar esos demonios. La persona aquí tiene dos opciones, se autorrealiza o no se autorrealiza.
Si se queda como nirvana va a ir a involución. Si fabrica 2 cuerpos, 3 cuerpos y no hace nada más y va a involución, pues allá se demora más porque la ley allá es lo contrario. O sea que allá la ley es adultere, fornique, robe, mate, viole. Esa es la ley allá, porque es la ley del infierno. ¿Sí? Entonces, comprender esto es importante y ver que nuestra vida no es sana, por muy buena que sea, porque está el campesino allá, no le hace daño a nadie, está con sus planticas y sus cosas, pero es el yo campesino, o el indio, ¿no? El indio está allá con sus cosas de naturaleza, pero es el yo indio. Que hayan de pronto uno que otros destellos de conciencia, bueno, está bien, pero está condicionada esa conciencia por el yo indio, por el yo místico o por el yo campesino. Y estoy hablando de los viejos, porque ahorita estos campesinos están más degenerados que el diablo, o estos indios todos drogadictos también degenerados. Pero más allá de eso es comprender la presión de lo que es estar encerrado psicológicamente donde no puede morir, porque en el infierno no muere, porque ya está muerto. O sea que, y como realmente las cosas, la conciencia es eterna, entonces la conciencia tiene que pasar por todos estos sufrimientos, por todos estos procesos, y, y son sí o sí, o sea, no hay forma de salir. Entonces ahorita pues tenemos todo, tenemos, tenemos un conocimiento muy bueno, un conocimiento muy, pero muy preciso, muy concreto, muy sintetizado. Tenemos la visión clara de lo que es la psicología en sus distintos aspectos. Para eso están las conferencias, para mostrar esos aspectos. Entonces, tenemos una gran oportunidad. El problema es vencer la mala voluntad, dejar de verdad, querer dejar el placer, porque eso es lo que alimenta el ego. Ese es el vicio del yo, satisfacer los deseos y hacer esfuerzos para enfrentarnos al deseo, no seguir saciando las necesidades de los yoes. Y de esa manera vamos saliendo de este infierno llamado sociedad, que ya internamente nos van a meter, lógicamente, gradualmente a esas presiones, pero cuando la persona resiste. Ahorita no pueden meter a la persona a ciertas condiciones infernales porque no aguanta. No lo pueden meter, por ejemplo, como un soldado. Un soldado lo llevan a la guerra, pero no está preparado para ver cómo matan los compañeros, cómo una bomba los despedaza, no está preparado para enfrentar las emociones, los apegos, el dolor. Entonces queda traumado. Regresa de la guerra y queda traumado el resto de la vida. O una chica que fue sometida a una violación muy cruel, muy despiadada, esa chica queda traumada de por vida. Entonces, lógicamente que Lucifer sabe todo esto y sabe que no puede meter a la persona bajo ciertas condiciones de presión, pero lo prepara, que esa es la gran diferencia con las infradimensiones, que en las infradimensiones no hay preparación, no hay ningún tipo de benevolencia. Allá todo es crueldad, todo es dolor, todo es violencia, todo es terror y lógicamente sufrimiento continuo. Entonces ahí vemos las diferencias que hay y lógicamente que esta conferencia no es meter miedo ni es generar angustia, generar venganza a través del conocimiento para los que no trabajen o formas de convencer a nadie, sino es para hacernos conscientes de cómo funcionan las cosas y que tenemos la gran oportunidad de trabajar para no tener que llegar a estos procesos. em, y para eso pues hay que estarse motivando y haciendo esfuerzos todos los días, porque el ego es muy grande, el trabajo pues es arduo, pero la ventaja es esa, que podemos graduar la presión, el dolor, podemos ir llevando, lo vamos llevando, lo vamos venciendo, lo vamos controlándolo y hasta que el dolor no nos cause ningún problema.
Entonces ese es el trabajo de la muerte, ¿no? Que se va dando gradualmente a medida que la persona pues, va haciendo sus propios esfuerzos. Igual cada uno tiene que hacer los esfuerzos que le corresponde hacer para poder, lógicamente, cada vez sentir más la necesidad de seguir trabajando a profundidad para enfrentarse a las fuerzas más siniestras, lógico, que ya serían segunda montaña. Pero bueno, ese es el proceso de las infradimensiones. Digamos que la chispa está ahí en las infradimensiones, pero todavía no es plenamente consciente de que está en el infierno. Eh, Pasa por todo esto precisamente para que cuando libera la chispa, lógico, esta chispa no tiene ya conocimiento, porque está liberando es inocencia. Ya más adelante la persona se va a dar cuenta que están en las infradimensiones. Al principio, en los primeros círculos, no sabe. Cree que todo es natural, que está viviendo aquí en el físico, pero no. Está ahí en las infradimensiones dentro de su propio país psicológico, involucionando. Y bueno, todo lo que enseñó el Dante, todo lo que habla la Biblia, bueno, los libros, ¿no? Que hablan de estos temas, todo lo hablan en su gran mayoría de forma simbólica, cruda allá, pero es simbólica. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, por ejemplo, aquí tiene ira, pero astralmente en su parte emocional es un toro salvaje. O sea que la ira toma forma. El miedo toma forma. El odio toma forma. Todo toma forma. Y lógico, las partes del ser también toman forma, pero las partes del ser sí son cosas muy bonitas. Pero cuando hablamos de yo, estamos hablando de cosas feas, ¿no? O pueden ser bonitas, pero no son agradables. Esa belleza no es agradable. Entonces, ver y confrontar todas estas cosas es importante para podernos hacer conscientes y permanecer animados, que es uno de los objetivos también de las conferencias, permanecer animados, que veamos la necesidad de trabajo, que sintamos la necesidad de trabajo. Entonces, esta conferencia pues, es muy cruda, pero estamos hablando de fase B. Y bueno, nos invita a darnos cuenta que el infierno, realmente el infierno y la degeneración del infierno es por degeneración sexual. Porque una persona dice, es que fulano es drogadito. No, es que antes de ser drogadito tuvo que haberse degenerado sexualmente para poder ser drogadito. No es que fue drogadito así porque sí. No. Que es asesino, es asesino así. No. Para activar los yoes asesinos debe haber primero logrado cierto nivel de degeneración sexual. O si no, no los puede activar. Porque eso es, como les digo, eso es bajo presión. Entonces, entre más fornica la persona, entre más fornica, más baja, más baja, más baja. Entonces, hay que comprender eso, ¿no? Que todo se da por el daño y el deterioro y la debilidad del aparato sexual. Si una persona necesita, quiere fuerza, energía, vida, poder, inteligencia, todo va a salir del aparato sexual, de la energía sexual. Y lo mismo el infierno. El infierno es puro, puro semen regado por todo lado. Entonces el infierno, por eso el noveno círculo dantesco es el sexo, pero también al mismo tiempo es el infierno, donde se encuentran las fuerzas más terribles, más fuertes para subir o para bajar. Por eso la base de toda la obra es la sexualidad. Entonces la castidad es para arriba y la fornicación es para abajo. Bueno, listo. Yo creo que con esto complementamos bien este tema sobre los primeros 5 círculos dantescos. El resto creo que lo explicó muy bien Sergio. Entonces, no rebundemos sobre eso. Listo, compañeros. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Luis, yo sí tengo una pregunta. No, todo muy claro. Hay una cosa que me causó mucha curiosidad y es, la persona está en el mundo infierno, pero
quién está en el mundo físico, o sea, se viene como animalito sufriendo, pero de la parte, digamos que el alma está desintegrándose en los mundos infiernos y la chispa está aquí afuera. ¿Qué parte interior de la persona está afuera viviendo? ¿O eso es paralelo? No sé si me hice explicar. Bueno, yo, bueno, mire, es que ustedes ven que debe haber una manifestación física, vital, astral, mental. Lógico que la chispa eh, está en las infradimensiones porque esa chispa, ese 3%, es el encargado de pasar por todo el proceso para liberar el 97% de inocencia, porque ya no va a liberar conciencia, porque ya no hay conciencia, ya la conciencia se perdió. Llámese conciencia a la sabiduría, ¿no? Entonces va a liberar inocencia. Hay que diferenciar entre inocencia, conciencia inocente y conciencia con sabiduría. Entonces, la chispa está en las infradimensiones, pero cuando está en ese proceso necesita una representación en la masa. Entonces aquí es una araña o muchas arañas, moscas, cucarachas, perros, ratones, culebras. Bueno, depende del círculo donde esté. Un perro sufriendo, porque un animal involutivo es eso, una chispa que está allá abajo y necesita una representación aquí. ¿Por qué? Porque la chispa es solar. Entonces la chispa de vez en cuando tiene que salir al físico a recibir luz del sol. Entonces la sacan, eso es como un preso. Entonces le dicen, bueno, usted va a tener salida al patio todos los días 1 hora o cada 2 días 2 horas para tomar luz del sol, porque si no toma luz del sol se muere. Entonces la chispa necesita salir y sale al animal involutivo, puede ser una rata o una cucaracha. Pues es que no es una, son miles, porque la chispa está repartida. Entonces, miles de cucarachas representan unos yoes de lujuria. Entonces deben haber un poconón de cucarachas que son de la persona que está involucionada. Entonces, debe haber eso, ¿no? Eso cada dimensión tiene su cuerpo, su correspondiente manifestación. En las infradimensiones es eso, igual. Pero ahí no hay animales bonitos. O sea, en el físico no. Todos son feos. Cerdos, perros sarnosos de la calle, ratones, bueno, todo inmundo, todo plaga, todo deforme, todo feo. Si es una planta, pues ahí lo vemos en la conferencia de la evolución. Y se complementa muy bien ahí. Lo que pasa es que nosotros debemos reflexionar para encajar los temas unos con otros, que no quede volando una cosa por un lado y la cosa por otro, y no, todo está encajado y tiene una relación. Entonces, ese es el proceso de la chispa en la involución. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? O sea que cuando la chispa sale de los mundos infiernos, la chispa sale inocente, pero cuando la chispa se autorrealiza, sale consciente. ¿Esa es la diferencia? Cuando se autorrealiza, tiene el conocimiento de todo el funcionamiento del universo, cómo funciona. Sabe todo, la biología, matemática, arte, tiene conocimientos de física, química, medicina. Está especializado en una rama, ¿no? Dios viene por un rayo. Eso es un sabio, eso es un Dios. Está extremadamente desarrollada la inteligencia. Y una chispita inocente no sabe qué es bueno, qué es malo, no sabe qué es ella, para qué está.
es extremadamente reservada, temerosa, es una chispa aislada, es una chispa que no tiene capacidades para hacer absolutamente nada. Ni siquiera sabe barrer, imaginen, en comparación a un sabio. Entonces ahí vemos una cosa, porque es que la gente cree que la sabiduría es ir a una universidad a aprender intelectualismo o saber un poco de mecánica de helicópteros o de aviones de combate. Eso es, mejor dicho, eso es una maravilla, una inteligencia, la sabiduría. La inteligencia sale del sexo. Una persona que desarrolla la inteligencia desarrolla el sexo. El trabajo de la autorrealización es desarrollar el sexo. La persona, por eso lo que pasa es que, bueno, Maestro Samael no es tan directo, aunque algunas cosas sí las dice muy claras, pero él lo dice. Lo que pasa es que no reflexionamos, pero ahí está todo. La obra es el desarrollo del aparato sexual. Esa es la obra. Ustedes ven que a lo último queda, y ahí lo vemos en la conferencia del águila tragándose la serpiente, lo vemos en la tercera montaña, lo vemos en la conferencia de la dualidad, que a lo último solo queda un falo y un yo, no queda más. Si analizamos por deducción lógica, entonces nos damos cuenta que todas las tres montañas, el objetivo es desarrollar la parte sexual. ¿Por qué? Porque Dios es el semen. Por eso el maestro Samael dice semen cristónico, el desarrollo de toda la potencia sexual. Dios es el fuego atrapado en ese semen. Ese es el Cristo. Entonces, si no comprendemos esto, pues seguiremos buscando la inteligencia, tomando cursitos, viajando por todo el mundo para tener conocimiento y experiencia. Pero no, la inteligencia está en el sexo, la sabiduría está en el sexo, Dios mismo está en el sexo, el amor está en el sexo. Por eso al maestro Samael lo calificaron en su momento de enfermo sexual. Ve sexo en todo lado. Esa planta, sexo. Ese perro, sexo. Ese planeta, sexo. Entonces hay que saberlo explicar para que esto no se vuelva como una ideología fanática sexual, sino que tenga una comprensión profunda sobre cómo se mueve la energía sexual en toda la creación. Porque la energía es solo una. Y todo lo que forma eh, madera, cemento, ladrillos, qué sé yo, vidrio, todas las formas de materia son combinaciones de una sola energía sexual. La energía sexual condensada, de acuerdo a las leyes, en 7 niveles básicos que se multiplican, se vuelven a multiplicar y se vuelven a multiplicar y se siguen multiplicando, que es lo que genera las distintas combinaciones que vienen a formar los elementos químicos. Y la combinación de esos elementos químicos da lugar al agua, al hidrógeno, bueno, al hierro, al oxígeno. Pero es la misma energía. Llegar a comprender la síntesis es, lógicamente, tener una aprehensión de lo que es el desarrollo intuitivo del conocimiento de Dios. No intelectualismo. Todo mundo busca desarrollar la mente, desarrollar supuesta inteligencia a través del intelecto. Jamás lo va a lograr. Jamás. Lo contrario, se vuelve más estúpido y más intelectual y más sabiondo y más orgulloso, porque como tiene tanta basura en la cabeza, entonces a eso le llama sabiduría. Eso no tiene nada que ver con la sabiduría. Eso tiene que ver con el intelectualismo que le está dañando las capacidades superiores de la mente intuitiva. Y lo va volviendo una maquinita, le va desarrollando más el ego, ¿no? El orgullo, de sentirse más inteligente. Se siente, mejor dicho, súper especial porque tomó un curso de mecanografía.
Después tomó un curso de cómo hacer pastelitos. Entonces dice, uy, ya tengo 2 cursos. Y después toma 50 cursos y dice, uy, no, este no ha tomado ni uno, yo soy más sabio y más inteligente. No, es más bobito. Visto esto desde el punto de vista del ser, ¿no? Bueno, pero bueno, no nos extendamos por ese lado porque de pronto nos ofendemos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta sobre los primeros 5 círculos dantes? Bueno, compañeros, si no hay más inquietudes, vamos. Levantó la mano Sergio, ¿no? ¿Cómo? No escuché bien. ¿Qué dijiste, Viridiana? Ah, que levantó la mano Sergio. Ah, no, dale, Sergio, no, es que no alcanzo a ver porque estoy aquí en el celular. Ay, no, pero yo ya hice la pregunta. Ya la quité. Ah, listo, ya se le quedó levantada. Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Damos por terminado el Ah, no, programa. Luis, ya sé que sonó, discúlpame. Hay un mensaje que dice que cómo se puede recuperar después de perder la energía. Hay un mensaje en el chat. Ah, ¿será que me lo puedes leer, Viviana? Si me haces el favor, es que no lo puedo leer Dice, bien. ¿cómo empezamos después de una recaída por perder la energía? No hay tiempo de llorar, no hay tiempo de culpas. Lo que hay que hacer es levantarse y mirar cuál fue la causa de la caída. Eh, entonces, ¿qué sensaciones? Porque eso es pura falta de control del instinto. Se dejó llevar de la lujuria, no pudo controlar el aparato, porque está muy débil, y fornicó. Em, Se levanta, revisa, mira toda la parte instintiva, sistema nervioso, actividad emocional, ánimo, gusto, agrado, deleite, búsqueda de goce, todas las formas de motivación que lo llevaron a irse más allá, porque sabía que no podía controlar el aparato y se dejó llevar. Otras veces no se dejó llevar, pero se descuidó, se desconcentró. Entonces hay que mirar, cada uno le toca enfrentar su proceso y empezar a trabajar. Como les digo, si no quiere dejar el placer, no tiene nada que hacer en este conocimiento, porque aquí la raíz del ego es el placer, la búsqueda del placer. Entonces hay que sacrificar el placer, el deleite, el goce, el bienestar, la comodidad. Eso. Si la persona quiere verdaderamente avanzar en esto, debe primero dedicarle tiempo. Esto no se va a dar así, sacarle a raticos. No, hay que dedicarle tiempo. Hay que sacar tiempo para la obra. Y lo otro es querer dejar el placer, enfrentar el placer. Recordemos que detrás del placer está el dolor. Entonces, si no quiere dejar el placer, no quiere dejar el dolor. Y ponerse a revisar, mirar cada parte del cuerpo, si puede mirar cada átomo, cada célula mejor. Lógico, no tenemos esa capacidad. Entonces empiece a mirar músculos, tendones, tejidos, calor, tensión, vibración, ardor carnal, recogimiento muscular, alteración nerviosa, todo lo que pasa cuando hay una sobreexcitación o una excitación sexual, cuando hay una actividad de tipo sentimental, erótica, lasciviosa, morbosa. Bueno, todo lo que pase, ¿no? Pues cada uno le toca enfrentarse a su propio infierno, sus propias cosas. Algunos las tendrán hacia un sentido, los otros las tendrán hacia otro sentido, pero en el fondo todos tenemos lo mismo. Lo que cambia es el orden y la fuerza en la manifestación de los yoes en ese orden, pero el ego es el mismo. Entonces, todos nos toca hacer el mismo trabajo y el trabajo es observar,
ver de dónde viene, destruir todo eso y tener poder sobre eso. Y ahí vamos poco a poco desarrollándonos. Bueno, eso. También la misma persona pidió en el chat que le pasaran la grabación de este fogueo. Ah, no sé si se lo están grabando. Angélica es la que graba los fogueos. No sé si está grabando. Sí, yo lo tengo grabado. Ah, gracias, Angélica. Sí, bueno, recuerden algo, que muchas veces uno aprende más en un fogueo que en una conferencia. Entonces, en los fogueos se puede extender un poquito el tema y se pueden ver otros puntos de vista. Claro, ahí están las grabaciones para el que las quiera volver a escuchar. Bueno, compañeros, entonces ahora sí nos vamos. ¿Listo? Ah, ahorita sigue ay, Dios, ahorita sigue el fogueo de Daniel. Terrible. Bueno, vamos a pasar al fogueo de Daniel, que no sé si se irá a foguear, pero cualquier cosa publicamos el link. Voy a prender el computador porque en el celular es más complicado. Listo, compañeros, ustedes nos hablamos cualquier hora. Gracias. En el fogueo de Daniel, ¿listo? Gracias. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Sergio. Nos hablamos. Gracias, Luis. Vale, hasta luego a todos. Sergio, nos hablamos. Dani, Emiliano, bueno, todos los que se conectaron. Cuídense. Chao.